Tenemos la última clase, este es el último contenido que se va a tener en la parte de la unidad 1. Esto ya nos daría el preámbulo para comenzar la unidad 2. Y el tema que tenemos que conversar el día de hoy se refiere al mantenimiento y la operación de sistemas de automatización. Lo primero que vamos a hacer es comenzar, por supuesto, por la automatización o el concepto de automatización que ya hemos visto, pero podemos añadir alguno más que dice que va a ser el control constante de las instalaciones y componentes, así como del conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de la conservación del sistema. Perdón, es el concepto de mantenimiento. Dice lo siguiente: el control constante de las instalaciones y o componentes, así del conjunto de trabajos y reparaciones y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento, como debería ser el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un sistema. Le recomendaría tal vez tomar nota de esta definición, tenerla cerca de usted. Es una definición que va a ser evaluada, entonces téngala presente. Ese sería el concepto de mantenimiento. Lo que tenemos que tener es un control constante de las instalaciones y los componentes. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de trabajos de reparación. Estos deben ser realizados de una forma periódica. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para garantizar el buen funcionamiento y el funcionamiento regular de todos los sistemas dentro de nuestra planta o de nuestro sistema de automatización. ¿Cuáles van a ser los objetivos del mantenimiento? ¿Para qué hacemos un mantenimiento? El mantenimiento se hará, primero, para evitar y reducir, si es el caso, reparación de los fallos. Lo que haremos es, de alguna manera, tratar de disminuir o reducir o evitar llegar a un fallo dentro de un sistema, dentro de una máquina, dentro de un motor, dentro de una subestación eléctrica. Lo que tenemos es, el siguiente punto, es disminuir la gravedad. Si no se puede evitar por completo que la gravedad de este fallo sea la menor posible. Y cuando hablamos de este punto, por supuesto, vamos a prever, vamos a decir que lo que queremos evitar es pérdida de vidas humanas. Queremos evitar pérdidas de vidas humanas. Después de eso, vamos a evitar detenciones inútiles o paros de máquina, que por supuesto, como hemos analizado estos días, estos paros de máquina lo que van a hacer es que perdamos producción, posiblemente la materia prima no se permite almacenar durante mucho tiempo, se puede perder esa materia prima, entonces podríamos evitar esas paradas inútiles, podríamos reemplazar la máquina del proceso antes de esa para, o ir a conseguir o comprar el repuesto antes de que suceda un fallo. La siguiente sería conservación de los bienes productivos en condiciones seguras de operación. Por supuesto, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en un sistema de generación, tenemos que estar muy pendientes de todo lo que sucede dentro de un generador eléctrico. Este generador va a medirse con muchos sensores en cuanto a la temperatura del mismo y las vibraciones, que son una de las variables más importantes, para asegurar de que no exista rozamientos internos y un desgaste anormal de la máquina eléctrica. El siguiente, por supuesto, sería evitar accidentes. Lo más importante son las vidas humanas y reducir costes. Y por último, prolongar la vida útil de los bienes. Por supuesto, si a usted le venden una máquina y esta máquina le dicen, esta máquina puede usted usar para 10 años, usted tiene que realizar un mantenimiento adecuado para que, de hecho, ese sistema funcione al menos 10 años, ¿sí? Y esto se hará a través de un adecuado proceso de mantenimiento. ¿Qué tipos de mantenimientos tenemos? Básicamente son 4.
Tenemos el mantenimiento correctivo. Como su nombre lo dice, el mantenimiento correctivo va a ser después de que ha sucedido una falla. El siguiente mantenimiento será el preventivo, que eso lo realiza de una manera periódica antes de que suceda la falla. El mantenimiento predictivo, que utilizando sensores se puede averiguar que este error va a suceder en algún momento. Y un mantenimiento productivo total, que es el que se encarga de planificar todas las actividades alrededor del mantenimiento. Pongamos de título, por favor, mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es un conjunto de actividades de reparación y sustitución de elementos deteriorados que se realiza cuando aparece el fallo. Entonces, ¿qué sucede cuando usted está, por ejemplo, trabajando en un sistema de generación eléctrica? Aparece un fallo, la máquina tiene que pararse representando posiblemente millones de dólares diarios y la máquina tiene que pararse y usted tiene que hacer algún tipo de mantenimiento. Eso quiere decir que usted está haciendo mantenimiento correctivo. Esto se aplica a sistemas complejos como sistemas electrónicos, en los que es imposible predecir fallos. Entonces, lo que le está diciendo aquí es que si usted llega a un mantenimiento correctivo, quiere decir que usted no tuvo la capacidad de predecir ese fallo. Y adicionalmente, se podría realizar ese tipo de mantenimiento en sistemas que admiten ser interrumpidos en cualquier momento y con cualquier duración. Posiblemente, si usted está trabajando en una estación de generación que es la que está dando la sincronía del sistema, posiblemente usted no podría parar el sistema fácilmente. Debería tal vez hacer algún proceso, comunicar al regulador nacional y decir que tiene que parar. Entonces, mire bien que este mantenimiento correctivo es un mantenimiento que posiblemente no quisiéramos llegar. No quisiéramos llegar. Representa una pérdida de muchísimo dinero. Entonces es un mantenimiento que no quisiéramos que pasar en ese sentido. Adicionalmente, tenemos los inconvenientes del mantenimiento correctivo. El fallo puede aparecer en el momento más oportuno, inoportuno, por supuesto. Imagínese que usted está en su descanso y este fallo aparece en un feriado de Navidad, entonces podría pasar. Los fallos no detectados a tiempo pueden causar daños irreparables en otros elementos. Podría pasar que usted o el sistema podría dañarse de una manera que usted no podría repararlo fácilmente. Podría usted causar daños irreparables desde el punto de vista económico también. Y las piezas podrían costar considerable capital. Tomar en cuenta eso. Y adicionalmente, puede ser que en nuestro país también represente mucho lo que tiene que ver con el tiempo en que podría durar un proceso de importación de alguna pieza en este sentido. ¿Qué decimos acerca de un mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo será el conjunto de actividades programadas de antemano. Programadas de antemano quiere decir que usted debe llevar algún tipo de bitácora, cronograma, tiempos en los cuales usted tiene que periódicamente revisar alguna máquina. Estos estarán encaminados a reducir la frecuencia y el impacto de los fallos. Pues usted debe tener la capacidad de conocer la máquina de tal manera que usted pueda reducir los impactos de la misma. Pues por supuesto, lo que tiene que hacer en este caso es seguir las recomendaciones del fabricante. El fabricante le dirá, tiene que hacer este tipo de revisión. Es igual cuando usted tiene un carro, le dice, por favor, cambie el aceite a los 5.000 kilómetros, revise, por ejemplo, las diferentes bandas a los 10.000, la batería tiene que revisar a cada 60.000 kilómetros, el aceite de la caja de cambios debe realizarse cada 25.000 kilómetros. Es igual, los diferentes fabricantes le van a decir, usted tiene que realizar ese tipo de mantenimiento cada 20.000 horas que la máquina ha estado funcionando. Entonces, estas recomendaciones deben ser seguidas.
Y este grupo de recomendaciones serán la parte primordial de todo lo que tiene que ver con este cronograma de un mantenimiento preventivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, por supuesto, va a venir un proceso de planificación, en donde tendremos que ver o tenemos que tomar en cuenta que no podríamos hacer cambios innecesarios del propio elemento a otro. Tampoco tenemos que incurrir en gastos que no debamos. Podríamos tener también adicionalmente problemas iniciales de operación, coste de inventario medio, la mano de obra que vamos a tener y el costo de mantenimiento no efectuado. Aquí les voy a decir una experiencia personal. Mucho antes, cuando recién me gradué de la universidad, fui a algunas entrevistas en plantas para entrar como ingeniero de proceso y lo primero que me preguntaron cuando di el examen era la parte de eh, mantenimiento. ¿Qué tipos de mantenimiento hay? Describir los mantenimientos, qué es un mantenimiento preventivo, qué es un mantenimiento predictivo. Entonces es un proceso que le importa mucho a los sistemas de producción. Posiblemente póngale atención en ese sentido. ¿Qué inconveniente nos podría traer el mantenimiento preventivo? Tenemos que definir los elementos objetos de mantenimiento, que es lo que les he recomendado debería hacer usted por medio del fabricante. Establecer la vida útil, debería ser un cálculo matemático, no es alogímetro. Aquí debería haber un cálculo matemático. Nosotros somos ingenieros y tenemos que estar en la capacidad de realizar este cálculo matemático. Determinar los trabajos a realizar en cada caso. Tiene que tener una lista de trabajos, ¿no es cierto? Se deba realizar a través de un formato y se debe hacer un informe de forma periódica, se diga usted tipo mensual, tipo bimensual. Entonces, ¿quién va a realizar este mantenimiento? Va a ser, claro, por supuesto, el técnico. Usted es la persona que debe encargarse de saber qué debe hacer él y hacer esta lista, revisar el aceite, revisar vibraciones, revisar temperatura, revisar calidad de la corriente, revisar los cables de alimentación. Entonces usted debe hacer esta lista de actividades que deberá hacer la persona técnica en la planta. Y adicionalmente deberá también agrupar temporalmente trabajos, que es lo que le digo, ¿no? Temporalmente mensual, bimensual, trimestral, cada 6 meses, posiblemente en una sola máquina, en la misma, deberá hacer algunas actividades mensuales, otras actividades bimensuales, otras actividades semestrales. Y por supuesto habrá momentos también que técnicos de la fábrica eh, deberán hacer algún tipo de mantenimiento. Ellos también le dirán, yo debo estar aquí cada año. Y usted debe encargarse, por supuesto, de hacerles de acuerdo, de llamarles para que ellos realicen este mantenimiento muy importante que es el preventivo. Preventivo, ¿sí? Mientras que sucede con el mantenimiento predictivo, como su nombre lo dice, la intención es de predecir un suceso posterior. Entonces decimos que es un conjunto de actividades de seguimiento y diagnóstico continuo que permite la intervención correctora e inmediata como consecuencia de la detección de algún síntoma o fallo. Aquí, cuando decimos predictivo, vamos a decir que es la cantidad de sensores que ponemos nosotros en una máquina. Sensor de temperatura, humedad, presión. Uno muy importante, recuerden que es de la vibración, cuando estamos trabajando en la parte eléctrica, en las máquinas eléctricas. Podrían ser sensores de velocidad en una máquina eléctrica, sensores de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Algún tipo de rozamiento interno en cuanto si tenemos algunos mecanismos, si tenemos un rotor y un estator, pues posiblemente va a haber un sensor que me va a permitir decir si hay algún tipo de rozamiento entre estas piezas. Entonces los sensores me van a permitir, si en un momento específico usted está viendo que la vibración en el tiempo, por ejemplo, la vibración, siempre va a haber una vibración normal, y en un momento específico desde el mes de marzo, la vibración comenzó a subir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe algún tipo de fallo. Entonces, puede predecir que antes de que suceda o pase el tiempo, puede haber otra escalada en cuanto a las vibraciones y puede llegar a algún punto que va a ocurrir un fallo. Entonces, de una vibración normal, hay un aumento de vibraciones y tiene que predecir, esto es lo que estamos prediciendo, que va a suceder en el futuro. Entonces, lo que tiene que hacer alguna modificación, mediciones, algún cambio de algún elemento,
para que no suceda eso. ¿Estamos de acuerdo? Estamos prediciendo. Aquí, posiblemente la cantidad de datos que podemos tener es grande. Aquí se ha hecho muy famoso todo lo que tiene que ver con redes neuronales. Específicamente un poco más dentro de las redes neuronales, es lo que se denomina Deep Learning. Entonces, este procedimiento, esta metodología, lo que me permite básicamente es determinar patrones. Determinar patrones. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una gran cantidad de datos, como lo que le estoy indicando, tenemos una gran cantidad de datos. Esto lo que le estoy mostrando no es en horas, es en meses, ¿no? O incluso en años. Aquí podría ser 2007 y específicamente desde 2017 comienza a haber una escalada en cuanto a las vibraciones. Entonces, posiblemente si usted ingresa estos datos a un algoritmo, que podría ser en este caso un Deep Learning, este algoritmo le va a decir específicamente, dése cuenta de esta escalada que tiene específicamente en el 2017. Entonces son algoritmos o metodologías que me permiten identificar patrones y esto es aplicable en la parte de predecir algún tipo de eventos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer en el caso de mantenimiento predictivo? Tenemos que revisar lo que les he mencionado, presión, temperatura, vibraciones, ruido, lo que no les he mencionado, tal vez algún tipo de ruido, o el rozamiento entre los diferentes elementos. ¿Qué debo tener? La historia de los análisis, debo tener la historia de los análisis, y esta historia debe ingresar algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial, posiblemente la cantidad de datos sobrepase nuestra capacidad, o la de cualquier técnico, de cualquier ingeniero, entonces debe acudir a algún tipo de inteligencia artificial para que le ayude en cuanto a este proceso de reconocimiento de patrones. ¿Qué tenemos que hacer? Programación del mantenimiento en el momento más adecuado. Entonces me regreso a esta diapositiva. Entonces posiblemente dentro de estos parámetros, por ejemplo en la parte mensual, debe usted realizar una medición manual o adicionalmente una revisión o puede ser revisión de la base de datos de los sensores. ¿Qué quiere decir? Que la persona irá, revisará en la computadora y verá específicamente dónde se está guardando, con qué periodicidad y si está guardándose adecuadamente. Esos datos me servirán para un mantenimiento predictivo, pero es algo que también tengo que tomarlo en cuenta. Mientras que tengo el último mantenimiento, que es el mantenimiento productivo total, que tiene la intención de tener las instalaciones en buen estado, está enfocado a la parte productiva, al aumento de la productividad y total, que implica a la totalidad del personal, no solo al servicio de mantenimiento. Adicionalmente, ¿qué podemos decir en cuanto a este mantenimiento? El operario realiza pequeñas tareas de mantenimiento de su puesto y toma mediciones, inspección, entre otras. Las tareas de mantenimiento se realizan por todo el personal en pequeños grupos con una dirección motivadora que es la del ingeniero. Aquí tenemos, bueno, eso es lo que es el mantenimiento productivo total. Básicamente es el plan total que usted tiene. El mantenimiento tiene que estar enfocado a todo el personal, no solo al personal que trabaja en la planta, sino que a la parte administrativa, a la parte gerencial. Y por supuesto, tener esta conciencia de siempre tratar de evitar. Y evitar quiere decir que va a ser un mantenimiento preventivo. Entonces, siempre tener una cultura de prevención, una cultura de evitar, prevenir accidentes. Entonces, también posiblemente, aquí también la parte preventiva tiene que ser campañas de concientización o concienciación acerca de el uso adecuado del PPP, Personal Protection Equipment. PPP quiere decir Personal Protection Equipment, PPE, entonces, PPE. Personal Protection Equipment, ¿qué va a ser pues posiblemente eso es lo que les va a ayudar a todos a evitar accidentes de las personas, ¿no? ¿Sí? Y
tenemos unos conceptos variados ligados a la automatización. El primer concepto será la fiabilidad y tasa de fallos. Fiabilidad y tasa de fallos. ¿Qué es la fiabilidad para usted? ¿Qué podría considerarse como la fiabilidad? Algo confiable. Algo confiable, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué entiende por fiabilidad? Que un aparato o dispositivo cumple alguna función específica. Ya, podría ser. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por fiabilidad? ¿Cuándo me dicen que un sistema es fiable? Podemos hablar de un porcentaje del cual el 100% sea el máximo funcionamiento de la máquina. Podría ser, sí. Tenemos aquí hablar de un porcentaje. Sí, sí. ¿Qué quiere decir que mi máquina sea 100% fiable? 100% Eh, fiable. Imaginemos que tenemos Va a nosotros, trabajar en su 100%. Que pero es la una máquina, máquina que cumple con ciertos estándares de calidad. ya, sí, sí, podría ser. Está muy bien. que la máquina trabaja en un tiempo exacto y determinado. Sí, también podría ser, calidad. Es que decimos que una máquina es fiable. Imaginemos que ustedes tienen una bicicleta y ustedes dicen, esta bicicleta para mí es 100% fiable. ¿Qué quiere decir? Que yo confío totalmente en esta bicicleta. Entonces quiere decir que usted si se va a una ruta de montaña, posiblemente no va a surgir ningún fallo. No va a tener ningún fallo durante toda la ruta, porque usted le hace el mantenimiento adecuado, usted la conoce totalmente y si le pasara algo sabe cómo qué hacer. Entonces, si usted dice, no me va a pasar nada porque esta bicicleta es 100% confiable, pero usted sabe que nada es 100% confiable, entonces posiblemente sea un 98% confiable, ¿no es cierto? Que siempre va a haber un 2% de incertidumbre. Pero ¿qué sucede cuando dicen yo tengo esta bicicleta, pero siempre me pasa que se me daña en cualquier ruta que yo hago? Y yo solo confío un 30% en esta bicicleta. Quiere decir que si usted se va a una montaña, tiene la posibilidad de 1 en 3 de que la bicicleta se dañe. Entonces pasa lo mismo acá, que el sistema, la máquina, entre más fiable es, quiere decir que la máquina no se va a dañar. Usted confía en ella, pero esa confianza viene de todos los mantenimientos que usted le hace. Pues, ¿qué dicen? La probabilidad de que un bien funcione adecuadamente durante un periodo determinado bajo las condiciones operativas específicas. Entonces, la fiabilidad será la probabilidad de que un bien funcione adecuadamente. Entonces, si yo digo que hay una probabilidad del 100% de que no se dañe, quiere decir que yo conozco la máquina, conozco sus defectos, pero entre la fiabilidad sea más baja, 40, 30, 20%, quiere decir que yo tengo que estar siempre vigilándola. En el caso de una estación de generación, yo tengo 2 generadores o tengo 3 generadores y ustedes pueden hacer el cálculo matemático y decir, por ejemplo, este generador tiene una fiabilidad del 98%, este del 75% y este del 50%. Porque de los 3 generadores, la que más se me daña, el que más se me daña es este. Quiere decir que este generador ha tenido el doble de daños, ha tenido el doble de daños del generador principal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Si me dicen, por ejemplo, disminuya la potencia de generación de su estación de generación, ¿a cuál de las tres le va a pagar? La del 50%. La del 50%, por supuesto. Esta le va a pagar o esta le va a mantener de una manera de backup para cuando necesite más energía eléctrica, porque usted sabe que no confía mucho en esta. Incluso puede desde el inicio dar mucho problema, entonces tener esta como un backup adicional. Y adicionalmente, podríamos decir que es la probabilidad del fallo del componente en un tiempo infinitesimal pequeño cuando el instante t anterior está operativo para valores suficientemente pequeños de t. Sería una definición un poco más específica, es decir, la probabilidad de fallo del componente en un tiempo infinitesimamente pequeño cuando el instante anterior estaba operativo. ¿Qué me quiere decir? Que el dispositivo en un instante t0, el dispositivo está operativo y tengo algún tipo de fallo
en un tiempo T1. Y esto sería la probabilidad de llegar o de pasar de un tiempo T0 a T1 en una variación de tiempo pequeña. Entonces sería una definición desde el punto de vista matemático de fiabilidad y tasa de fallos. ¿Qué pasa en cuanto a la mantenibilidad y la tasa de reparación? Dice lo siguiente: característica inherente al elemento asociada a su capacidad de ser recuperado cuando se realiza la tarea de mantenimiento necesaria. Entonces, que un equipo que sea mantenible o tenga una tasa de reparación alta, quiere decir que el equipo se recupera. Igual puedo poner el mismo ejemplo de los 3 generadores y usted puede decir una tasa de reparación. Este tenía el 98%, pero tiene una tasa de reparación del 75%. Este tiene una tasa de reparación del 50%. Y este tiene una tasa de reparación del 75%. ¿Qué quiere decir? Que este dispositivo, este primer dispositivo, de las 4 veces que se daña, la puedo recuperar 3. Este quiere decir el 50% de las 2 veces que se daña, la puedo recuperar 1. Y la tercera también dice, voy a cambiar el factor, pongámosle del 66%. Quiere decir que de las 3 veces que se daña, la puedo recuperar 2. O pongámosle al revés incluso. Sería de 3 veces 4. De 1, 2. Y sería 2, 3. Quiere decir que de 4 veces que se daña, la reparo 3. De 2 veces que se daña, la reparo 1. Y de 3 veces que se daña, la reparo 2. ¿Cuál es mejor? La de 75. 75%, por supuesto. Quiere decir que si en 4 veces que se daña, yo le puedo reparar 3. Y la 1 tengo que posiblemente llamar a un técnico especializado en esta marca. Y si me dice, pero que de cada vez que se daña la puedo reparar, o de cada 2 veces que se daña la puedo reparar 1, quiere decir que su mantenibilidad es baja. Posiblemente no tengo la experiencia, el personal capacitado, la herramienta necesaria. Entonces hay que analizar todos esos factores. ¿Estamos de acuerdo? La disponibilidad dice que es la probabilidad de un sistema de estar en funcionamiento listo para funcionamiento en cualquier tiempo requerido. Aquí siempre pongo el ejemplo del amigo que siempre está dispuesto para ir por unas cervezas y decirle, puede salir este momento, y le diga, sí, vamos por las cervezas, y el otro compañero que le dice vamos y siempre dice que no, porque no le dejan. Entonces, lo mismo es la disponibilidad, puede aplicarse lo mismo en los generadores, que podrían estar apagados los 3 generadores, pero el uno tiene la disponibilidad del 98%, el otro tiene disponibilidad del 98% y el otro del 50%. ¿Qué quiere decir? Que si quiero comenzar la operación, voy a confiar en las 2 primeras y en la tercera debería tenerla como backup. Entonces, esta es la disponibilidad de estar lista en el momento específico, de estar listo en el momento específico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues con esto hemos terminado la unidad número 1. El siguiente capítulo que veremos podemos revisar incluso en el ABAC. Déjenme revisar rapidito. Inge, disculpe, ¿ya calificó los trabajos? Dígame. ¿Sí ya calificó los trabajos o todavía no? No los he revisado todavía.